regreso del Señor. Hemos estado hablando bastante sobre esto, ¿verdad? Pero ahora viene lo de arriba, ¿verdad? Ahora viene la parte culminante, hermano. El regreso de Cristo, el regreso del Señor. Cuando Él regrese una vez más. Y la historia de la humanidad será el final. Hemos estudiado que Él fue a preparar moradas y Él prometió regresar. Y la Biblia habla bastante, hermanos, de la venida del Señor Jesucristo. 380 veces aproximadamente, quizás hay un poquito, una, dos, tres más, para un lado, para arriba y para abajo, pero aproximadamente 380 veces, hermanos, habla la Biblia, hermanos, de el regreso de Cristo por segunda vez a este mundo para el juicio final. Demasiadas veces en el Nuevo Testamento, hermanos, casi de cada 20 versículos, uno de ellos habla del regreso de Cristo. ...70 veces el Nuevo Testamento habla del arrepentimiento. 20 veces habla del bautismo. Y del nuevo nacimiento, hermanos, habla 10 veces. Sin embargo, de la venida de Cristo, hermano, habla aproximadamente 300. Vamos a ponernos, hermanos, en las manos de Dios. Y voy a invitarle para que abran su Biblia, ¿verdad? Vamos a leer un versículo, ¿verdad? En el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos, hermano. El capítulo número 1. Hechos, capítulo número 1. Vamos a comenzar con este versículo y acuérdense del tema, hermano. Hechos, capítulo número 1. Y vamos a leer, hermano, del versículo número 9 al 11 de Hechos, capítulo número 1. Después vamos a ir al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Pero ven ahí el libro de Hechos, capítulo número 1, el versículo número 9. Está hablando aquí de la ascensión de Cristo, cuando Él se fue al cielo, ¿verdad? Ya hemos estudiado esto en la clase, ¿verdad? Y dice la Biblia, hermanos, en el versículo número 9, que habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, o sea, los apóstoles, fue llevado, dice, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones de vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí tenemos el primer paso, el primer punto número 1. ¿Cómo vendrá el Señor, hermano? Esto es bien importante, porque si vamos a hablar del regreso del Señor, tenemos que ver cómo va primeramente a regresar el Señor. Y voy a hacerlo en 3 puntos bien facilitos y bien claros, hermano. El primero es cómo regresará el Señor. El segundo punto, hermanos, ¿a qué viene el Señor? Y el tercer punto, hermanos, ¿quiénes le están esperando al Señor? Estos 3 puntos les vamos a dar vida en este momento, ya que nuestro tema es, hermanos, el regreso del Señor. Porque el anuncio es, hermanos, el anuncio es que Cristo, hermanos, fue a preparar lugar en las moradas eternas. Y los lugares, hermanos, ya están listos. Todo lo que estamos esperando, hermanos, es el regreso del Señor, que Él regrese para llevar a su esposa a vivir con Él para siempre. Él ya no quiere estar separado de su esposa, hermano. Él quiere venir y poseerla y tomarla y llevarla a vivir con Él para siempre. Y nosotros somos la esposa, la iglesia, hermano. Es la esposa del Cordero. En el libro de Apocalipsis,
Apocalipsis, hermanos, el otro texto que voy a leer, hermanos, el último libro de la Biblia, y también, hermanos, es el capítulo número 1, el libro de Apocalipsis, y de estos 2 versículos vamos a sacar la lección. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo número 1, el último libro de la Biblia, hermanos, en el capítulo número 1, voy a leer, hermanos, el versículo número 7. Dice, he aquí que viene con las nubes. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esta es otra descripción, hermanos, otro texto que nos ayuda a nosotros para enseñarnos, hermanos, ¿verdad? El regreso del Señor. ¿Cómo va a regresar el Señor? Bueno, el Señor viene con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Él viene ahora con autoridad, hermano. Él ya no viene para ser humillado. Él ya no viene para sufrir. Él ya no viene para que lo escupan. Él ya no viene para que lo crucifiquen. Él viene ahora a pagar a cada uno de nosotros lo que nosotros nos hemos ganado mientras estamos o estuvimos en esta vida. Y dice la Biblia, hermanos, que he aquí que viene, dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Él va a venir visiblemente, hermano. Todo ojo le verá, todo le vamos a mirar. No hay necesidad que usted tenga que prender el radio para oír las noticias o prender la televisión o que alguien le está diciendo que en tal parte ya pusieron un satélite para que nos anuncie que Cristo ya viene. Todo ojo le verá. Él va a venir, hermanos, dice, y los que le traspasaron, aquellos que lo crucificaron, dice, ahí van a estar presentes también. He aquí que viene con las nubes, dice, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todo el linaje de la tierra hará lamentación, hermano. Qué rostro de asombro y de pavor presentarán toda aquella turba que gritaba. ¿Recuerdan? Crucifícale, crucifícale. Si eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros. Y todos aquellos los sacerdotes que se burlaban de él, aquel soldado que le escupió, hermano, la cara, aquel que le puso la corona, aquellos que le picaban y le decían, si eres profeta, adivina quién te ha picado por atrás. Aquel soldado que le metió la lanza para ver que estar seguro que había muerto. Pobrecitas gentes, hermanos, si no se arrepintieron. Porque dice que todos harán lamentación. Es el día, hermanos, final de esta historia de la humanidad. Y usted puede pensar, hermanos, en el diluvio de cuando llovió 40 días y 40 noches y el agua subió y subió y subió y se lo llevó a todos y todos se ahogaron. Pero eso no es nada, eso simplemente es una caricatura para lo que va a pasar en el día que Cristo regrese. Y puede pensar en Sodoma y en Gomorra y puede pensar en aquellas tribus, hermanos, que se abrió la tierra y se los tragó a todos. Pero todo eso es una sombra de lo que va a acontecer en el día cuando Cristo regrese a esta tierra, hermanos. Porque Él ya no viene, hermanos, humildemente. Él ya no viene como nuestro Salvador. Porque ya no va a ser nuestro Salvador. Ahora Él es nuestro juez. Ahorita es nuestro abogado. Y usted puede ahorita en este momento pedirle a Él que Él sea su abogado y con mucho gusto Él lo va a aceptar y Él va a agarrar su causa y Él lo va a defender delante de la presencia de Dios. Pero en aquel día, hermano, cuando estemos delante de la presencia de Él, Él ya no viene para defendernos. Él viene ahora para juzgarnos.
Dice la palabra de Dios, hermanos, en 2 de Pedro, capítulo 3, ya lo hemos leído, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Cuál promesa? La que estudiábamos ahí en el Juan, capítulo número 14. Que Él iba a regresar, que iba a preparar el lugar. Y dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Esa es la razón por qué Él ha tardado, porque Él no quiere que ninguno de los que estemos aquí nos perdamos. Y Él no quiere que nadie de la humanidad se pierda. Porque el día del Señor, dice, vendrá, de que va a venir, dice Pedro. Y vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo esto sabemos, lo hemos estudiado, que se va a terminar. Es el día más cruel para la humanidad. Hay muchos que no quieren que Cristo venga. Y esto nos lleva al otro punto. ¿A qué viene entonces? Porque hay mucha gente, hermanos, que no quiere, incluso a veces nos dicen a nosotros, ¿para qué tiene que venir el Señor, hombre? ¿Para qué tiene que haber un juicio? Pues total, el que se muere y que se portó mal, que lo aviente al infierno, y el que se portó bien, que vaya al cielo. Y ya, pues, porque ellos no quieren, es que ellos quieren que se tape algo. El hombre, el ser humano quiere. Pero déjenme decirle una cosa, que nadie en esta vida puede pecar y salirse con la suya. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Por eso Él viene. Y Él viene, hermanos, para pagarle a cada uno, hermanos. Es bien importante que no nos demos cuenta. Tengo otro texto que quiero compartir con ustedes. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5. Y el versículo número 1, hermano. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5. Y el versículo número 1. Dice la palabra de Dios así, de esta manera. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Y luego añade, hermanos, así como ladrón en la noche. En otras palabras, hermanos, cuando menos lo esperemos. Porque el ladrón, hermanos, viene cuando menos lo esperas. Y cuando digan paz y seguridad, dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esa es la situación por la que tenemos que pasar. Que Él va a venir cuando la gente menos, porque la gente ahorita está muy ocupada. La gente ahorita está demasiado ocupada. Hay muchas cosas que para ellos son más importantes que para nosotros, digámoslo así. No criticamos solamente a ellos, sino critiquémonos nosotros también, ¿verdad? Hay muchas cosas que para nosotros son más importantes. ¿Habrá algo más importante, hermanos, de lo que hemos estudiado en esta mañana? No creo. Pero para nosotros hay cosas muy importantes. Y lo estamos dejando más allá. Está bien, más allá. Déjame decirle que esto es un peligro. Dice, en la última parte del versículo número 3, hermano. Dice, que cuando digan paz y seguridad, dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en ignorancia. ¿Sabían ustedes que para los hijos de Dios esto no va a ser ninguna sorpresa? No va a ser como el ladrón que viene anoche. Dice, para ustedes no, para nosotros no. Usted debe de ser uno de esos que no está preocupado porque cualquier cosa que va a pasar anormalmente, usted ya sabe que se va. Y ha llegado el día que llegó el Señor, el que estamos esperando. Dice el versículo número 4, mas para vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Para nosotros no. Porque nosotros no andamos en tinieblas.
Nosotros sabemos lo que va a acontecer. Imagínense ustedes, imaginémonos, no solamente una imaginación, que de repente, ¿verdad?, se mire algo que es anormal. Nosotros ya sabemos que es el día del Señor, que es el último día, que el Señor va a venir, dice, todo ojo le verá. Y cuando el Señor se ponga allí, hermanos, todo el ser humano, hermanos, todos los seres humanos nos vamos a dar cuenta que es el día del Señor. Y muchos dirán a las piedras caer sobre vosotros, tápemos, escóndanos de la presencia del Señor. Pero nada va a ser suficiente. Todos nosotros tenemos que compadecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba de acuerdo haya hecho mientras estaba en esta vida, sea bueno o sea malo, de cualquier manera. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos nosotros somos hijos de luz e hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. El hombre que anda en tinieblas, hermano, es el hombre, hermano, que está descuidando su salvación. El día del Señor va a regresar. Otro texto que quiero compartir con ustedes, hermanos, es Mateo capítulo número 24. Mateo capítulo número 24. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Mateo, capítulo número 24, y hablando de este tema, hermanos. Y voy a leer, hermanos, el versículo número 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Hablando Cristo de esto, digo, que del día y la hora nadie lo sabemos. Y eso es cierto, nadie lo sabe. Aunque hay algunos que han dicho que el mundo se va a acabar en tiempo, pero el tiempo ha pasado y nunca se ha acabado. Porque del día y la hora dice, nadie lo sabe. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Se los llevó a todos. ¿Cómo estaba la gente, hermano? No era malo comer, necesitamos comer, no era malo beber, no era malo casarse, pero esas cosas eran las cosas primarias para ellos. Estaban envueltos en eso, hermano. Dice, así como en los días de Noé, que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. En sí no eran malas las cosas, pero no tenían a Dios primero. Y hay mucha gente, hermano, hay mucha gente que hay otras cosas más importantes. Y esto es una ofensa, hermanos, para nuestro Creador. Gloria a Dios por ustedes, que ustedes han estado. Estamos aquí en este día. Y ustedes decidieron escoger la mejor parte de este día y venir a adorar al Señor, de estar en la casa. ¿Por qué podíamos haber estado en la casa, verdad? Durmiendo, mirando la televisión, el juego, o simplemente ir a pasear. Dios se lo va a tomar en cuenta. Eso se lo va a tomar en cuenta. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo número 2, versículo 11, hermano, que nosotros tenemos que confesarle en aquel día. Esta es la razón por qué Él quiere venir. Porque Él viene, hermanos, para que nos demos cuenta de lo que Él hizo por nosotros y nunca lo valorizamos. Lamentablemente va a ser muy tarde. Recuerden lo que dice la Biblia en Romanos capítulo número 10, versículos 8, 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Recuerden cuando bautizamos a una persona, la confesión de fe es simplemente, ¿verdad? ¿Crees tú que Jesucristo es el Hijo de Dios? La persona dice, sí, creo que Cristo es el Hijo de Dios. Por esta confesión que tú has hecho, ahora
te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de tus pecados. Fue lo que hizo el eunuco. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Que aquí hay agua. Felipe le dijo, bueno, pues si crees, bien puede ser. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pararon el carro y lo bautizó. Eso es todo. Ese es confesar. Y Cristo Jesús lo dijo en una ocasión. El que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Y hay muchas personas que están dejando esto como algo pasajero, sin darle importancia. Pero déjame decirle una cosa. Que aunque usted no lo haga aquí en la tierra, y nosotros nos preocupamos mucho por eso, yo me preocupo. Pero al mismo tiempo también digo, bueno, si Él no lo quiere hacer, no podemos obligar a nadie. Pero de que usted lo va a hacer un día, lo va a hacer. Eso téngalo usted por seguro, porque a eso viene Cristo. Si usted lo hizo, gloria a Dios. Pero si usted no lo hizo, y Cristo aparece, y usted nunca lo hizo, créame sinceramente, yo se lo voy a enseñar ahorita, que usted lo va a tener que hacer. De cualquier manera, usted lo va a tener que hacer. Porque esa es la ley de Dios, que todo hombre confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él murió por su pecado, que Él murió por nuestra salvación. Y que nosotros como ser humano deberíamos de obedecerle lo que Él mandó. Pero muchos de nosotros no lo hicimos. Muy bien, está perfecto. Espérese para que llegue ese momento en que usted lo va a tener que hacer. Porque de que lo va a tener que hacer, lo va a tener que hacer. No se preocupe, no se preocupe. A veces nosotros nos preocupamos por la esposa, ¿verdad? Ay, mi esposa, o mi esposo, yo quisiera. No se preocupe, déjelo. Usted ya le habló, no quiere, no podemos hacer nada más. Pero de que lo va a hacer, Él lo va a hacer un día. Porque de que lo va a hacer, lo va a hacer. Y yo se lo voy a enseñar en este momento. Dice la palabra de Dios, hermanos. En Romanos capítulo número 14, versículo número 11. Voy a leer 2 versículos, hermanos, para que usted. Y apúntelos, hermanos, apúntelos, hermanas, para que usted, cuando tenga usted la oportunidad y esté estudiando con alguna persona y usted ya le ha dicho muchas veces y diga, usted también decida, bueno, nomás le voy a decir que como quiera Él lo va a tener que hacer. ¿Verdad? Dice Romanos capítulo número 14, hermanos. Miren lo que dice Romanos capítulo número 14. Y voy a leer, hermanos, no tengo mucho tiempo, pero lea todo el capítulo 14 del libro de Romanos, se van a dar cuenta de lo que se viene hablando. Pero, hermanos, en el versículo número 11, Romanos capítulo número 14, el versículo número 11 dice, porque escrito está. Y si esto está escrito, hermanos, es por algo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor. ¿Quién es este Señor? Es Cristo. Dice, escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¡Wow! Y está hablando de ese día, ¿no? Porque eso es lo que está diciendo. Ante mí se va a doblar toda rodilla. Y ellos van a tener que confesar a Dios. Fíjense ustedes que no dice a mí. Lo que es el Señor, fíjense. Pero ahorita vamos a ver el otro texto. Si usted no lo hizo aquí, usted lo va a tener que hacer en aquel momento. Y va a estar, dice ahí la palabra de Dios, literalmente hablando, hermano, de rodillas. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Porque es el único que nosotros debemos de arrodillarle. Y ante mí se lo va a tener que hacer. Ahora, aquí no está hablando de los que lo hicimos, lo comenzamos. Está hablando de los que no le comenzaron. En el libro de Filipenses, hay un poquito más adelante, hermanos, otro texto, capítulo número 2. Miren ustedes un poquito más adelante, Efesios, y no siguen Filipenses, capítulo número 2. Y el versículo número
11 también, hermano. El versículo número 11, Filipenses 2:11. ¿Cuál es la confesión de que la Biblia me habla a mí, hermano? ¿Verdad? Sabemos que el plan de salvación son los 5 pasos. Los 5 pasos, ¿verdad? Hay que oír, porque la fe viene por el oír. Hay que creer lo que oímos, ¿verdad? Hay que arrepentirnos, hay que confesar y hay que bautizarnos para entrar a la iglesia. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Miren ustedes, hermano. Mucha gente dice, la iglesia no es importante, la iglesia no tiene que ver nada. ¿Cómo que no va a ser importante la iglesia para el Señor si es la esposa de Cristo? ¿Cómo no va a ser importante la iglesia? ¿Cómo no va a ser importante el nombre que está atrás ahí en la iglesia o enfrente de la iglesia? ¿Cómo no va a ser importante todo esto? Porque los salvos, ¿dónde están? Si no es en la iglesia. Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos capítulo número 2, versículo 47. Y aquí en Filipenses capítulo número 2 y el versículo 11, miren lo que dice, hermano. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Toda lengua tiene que confesarlo, hermano. Que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. En el otro texto, ¿verdad? Dice, todos van a tener que confesar a Dios. Porque esa es la actitud del Señor que tomaba, hermano. Y que va a tomar y que tomará. Él nunca jamás. Digo, todos van a tener que confesar. Que es lo mismo. Pero aquí dice el apóstol, hermano, que escribió, inspirado por el Espíritu, toda lengua confesará en aquel día que Jesucristo es el Señor. Entonces, miren ustedes, hermano, ¿a qué viene el Señor, hermano? A pagar el precio, hermanos, a cobrar, hermano, a humillarnos. Por eso Juan nos está diciendo a nosotros, hermanos míos, ustedes deben de estar seguros de esto, lo que estamos estudiando, para que en el día cuando Él aparezca, hermanos, porque no crean ustedes que lo que estamos sufriendo nosotros en esta vida es solamente que no va a haber una claridad, que no va a haber una recompensa, que no va a haber algo que realmente nosotros vamos a salir victoriosos y el mundo se va a dar cuenta. Porque todos aquellos en aquel día que no le hayan confesado, ¿saben lo que va a pasar, hermanos? Puede haber, ¿te has dado cuenta? Lamentarse por no haberlo hecho. Primera de Juan, miren ustedes. Primera de Juan, capítulo número 2, el versículo 28, hermano. Es otro versículo clave, hermano. Dice Juan ahí en Primera de Juan, capítulo número 2, el versículo 28. Primera de Juan, capítulo número 2, el versículo número 28. Dice, ahora, hijitos míos, permaneced en Él, dice. Permanezcan en Él, sigan en Él, no se desvíen, quédense en Él. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, el tal dice no tiene al Padre. Primera de Juan, capítulo número, segunda de Juan 1:9. Y aquí dice, ahora, hijitos míos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste, o sea, cuando regrese, cuando venga, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Qué terrible sería esto. ¿Saben ustedes qué es lo más humillante que puede haber? Cuando usted va a la oficina del gobierno y lo humillan ahí, se devuelve, ¿verdad? No quisieron ayudarlo, no le dieron estampillas, no sabe qué, o no le quieren ayudar con el Medicare, o cualquier otra cosa. Uno se siente humillado. Hasta dice, no, ya no les vuelvo a pedir ningún favor, ¿verdad? Es una humillación, ¿no? Pero eso no es nada para lo que va a pasar en aquel día. Dice Juan, ustedes tienen que permanecer en Él para que en aquel día ustedes no tengan que, como los otros, mirar a mis hijos llorando, a mi esposo, a mi esposa, sin poder hacer nada, no puedo hacer nada. Cristo viene, hermanos. Prepárese para el encuentro del Señor. Si no, ustedes
los anuncios que hay por ahí, ¿no? En inglés se dice, prepárate para el encuentro de tu Dios. Preparemos. Porque el Señor regresa. Viene con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. No os entristezcáis, hermanos. No os entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y Jesucristo resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Por lo cual nos decimos esto en palabras del Señor, dice, que nosotros los que vivamos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a ellos, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivamos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos y estaremos para siempre con el Señor. Qué hermoso es. Finalmente será una realidad. No nos había mentido nuestro esfuerzo por mantenernos en las cosas de Dios, nuestras humillaciones que pasamos, nuestro sufrimiento, nuestro dolor. Todo esto, hermanos, no nos había mentido. Finalmente será una realidad. Imagínense cantando, gritando y llegamos al encuentro del Señor. Es maravilloso, hermano. Hay mucha gente que dice, oiga, y entonces y el milenio y las 7 tribulaciones, 7 años de tribulación. Yo le digo, yo me refugio en Juan capítulo número 14, versículo número 1. Si va a pasar todo esto, yo ya estoy con el Señor. Esa es la preocupación mía. Si ya estando yo con el Señor, que pase lo que pase, nosotros ya estamos con el Señor. Porque es pura aflicción. La gente, el diablo quiere, la gente le vuelve por todos lados. Cuando yo esté con el Señor, usted ya está protegido. Pero vamos a ver el último punto rápidamente. ¿Quiénes le están esperando al Señor, hermano? ¿Quiénes le están esperando? ¿Le estoy esperando yo? ¿Le está esperando usted en verdad, en verdad? ¿Quiénes están esperando al Señor? ¿Quiénes son los que van a ir con el Señor? Bueno, los que le esperan, dice la Biblia, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez y justo en aquel día. Y no solamente a mí, dice, sino a todos los que esperan su venida. Estoy esperando la venida. ¿Quiénes están esperando la venida? ¿Quiénes están esperando la venida? Déjenme darles algunos datos, bíblicamente hablando, para darnos cuenta quiénes le están esperando. Vamos al último libro de la Biblia. El último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, hermano. El último libro, ya sabemos esto, ¿verdad? Capítulo número 6, hermano. Capítulo número 6 del libro de Apocalipsis, hermano. El último libro de la Biblia. Porque vamos a ver quiénes están esperando, ¿verdad? Ese es el punto que vamos a aclarar, hermano, ¿verdad? Apocalipsis capítulo número 6. Y ahí nos da una lista, hermano, porque lo que está hablando el capítulo número 6 del libro de Apocalipsis está hablando de los sellos. Y cuando abrió, hermanos, uno de los sellos, vayan a Apocalipsis capítulo número 6, el primero, el segundo, pensé que lo tenía. Ok, ayúdenme tantito, hermanos, ayúdenme tantito. Cuando abrió el quinto sello, abrió el tercer sello, el versículo número, cuando abrió el 7, 4 sello, el 9, gracias, hermano. Yo sabía, que aquí estaba, ¿verdad? Se me olvidó apuntarlo, pero ya. Dice el versículo número 9, Apocalipsis capítulo número 6, verso 9. Cuando abrió el quinto sello, ¿verdad? Porque estaba hablando de los sellos. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar desde las almas de los que habían sido muertos por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. ¿Se acuerdan de los muertos? ¿Dónde estaban los muertos, hermano? Las almas, ¿recuerdan las almas? No estaba hablando del Hades y todo eso, que dijimos que las almas iban al Hades, ¿verdad? Y dice Juan en la visión, hermanos, que cuando abrió el quinto sello, dice, vi bajo el altar, en el telón abajo, hermanos, en el otro mundo, las almas, dice, de los que habían muerto por la palabra de Dios. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas?
y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Estos estaban clamando allá, hermano, diciendo, ¿cuándo viene el juicio? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo vas? Porque ellos habían dado su vida, los habían humillado, los habían descuartizado, los habían matado vivos. Dice, ¿cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo nos vas a vengar? Ellos estaban anunciando, hermano, pidiendo que cuándo iba a pasar esto, porque ellos están esperando esto. Y dice el versículo 11, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliera el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Estas almas, hermanos, de los muertos, de los hermanos que ya pasaron al otro, que ya pasaron a la vida, que están en el Hades, las almas, no son cuerpos los que vio Juan, dice, vi las almas de los que habían sido muertos, y ellos estaban diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ellos necesitan que Cristo venga para probarle a este mundo de que ellos tenían la razón, de que ellos tenían la verdad. Ellos están esperando al Señor. Pero no solamente ellos, hermanos. Nosotros también estamos esperando al Señor. O deberíamos de estar esperándolo. Amén, hermanos. Cuando yo estaba estudiando este tema, hermanos, cuando me lo estaba preparando, ¿verdad? Porque yo hago un bosquejo, ¿verdad? Casi lo tengo en la mente, pero para guiarme y no se me vaya a olvidar. Y los puntos más importantes que yo quiero sacar, los apunto, ¿verdad? Cuando yo estaba estudiando este tema, me di cuenta, hermanos, ¿verdad? Cuando estaba estudiando sobre este punto de quiénes están esperando al Señor y quiénes son los que quieren que esto acontezca, hermanos. Me di cuenta que hay alguien, fíjense, me di cuenta que hay alguien que está más interesado que todos, o más que todos, que este momento se llegue. Y no eran los patriarcas, no. Y no eran los profetas tampoco. Y no eran los apóstoles tampoco. Y no eran solamente estos, los primeros, sino alguien que desea que este momento llegue, es Cristo mismo. Él ya no quiere estar separado de su esposa. Él quiere venir y llevarla y poseerla y tenerla y vivir con ella para siempre. Él necesita que este momento, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora nos manda a todos los hombres que nos arrepintamos. Porque Dios lo está deteniendo. Dios no quiere que nadie se pierda. Cristo mismo ya quiere regresar y probarle a este mundo que Él es real y que Él vive y que Él es el Señor de señores. Creas o no lo creas, te arrepientas o no te arrepientas, le aceptes o no le aceptes, Él es Rey y Señor. Porque Él reina. Tiempo presente, hermanos. Él es Rey ahorita. Y Él reina en el cielo y reina aquí en la tierra, en los corazones de sus hijos. Eso es bien hermoso, eso es bonito, hermano. Imagínense, hermano. Qué día tan terrible va a ser eso, hermano. Qué día tan terrible. Y el día se va a llegar. De que se va a llegar, el día se va a llegar. No sabemos cuándo, pero de que se va a llegar el día, se va a llegar un día. Así es que nosotros debemos de preocuparnos, hermano. Prepárese para el encuentro con su Dios, con vestiduras blancas. Dice Juan que cuando él miró allá en el libro de Apocalipsis, dice, ¿y estos que están vestidos de vestiduras blancas, quiénes son? Porque dice que había un montón de gente ahí, vestidos con vestiduras blancas. Y Juan le dice, ¿tú lo sabes, Señor? Dice, ¿sabes quiénes son? Pues, ¿quiénes son, Señor? Estos son los que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Y están sin mancha, con ropas blancas. Están sin mancha. Ahí estamos nosotros. Ahí debemos de estar nosotros. Ahí debemos.
aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Los que le traspasaron y todo el linaje de la tierra. Y he aquí que vengo pronto, dice, y mi galardón conmigo para recompensar a los que me están esperando. La venida del Señor, hermanos, es algo hermoso para los hijos de Dios, hermanos, y algo terrible, hermano. Quiero terminar, hermanos, esta lección con Mateo capítulo número 16. Mateo capítulo número 16. Mateo capítulo número 16. Búsquenlo todos, hermanos. Mateo es el primero, hermanos. Capítulo número 16. Y voy a leer el versículo número 27, hermanos. 16, 27. Bueno, voy a leer el 16 y luego el 17. Dice el 26. Mateo 16, versículo 26 y 27. Porque ¿qué aprovecha al hombre si gane todo el mundo y pierde su alma? ¿Habrá algo, hermano, que valga la pena? ¿Qué aprovecha? ¿De qué sirve? Si ganare todo el mundo y pierde su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cómo me puedo presentar delante de Dios? ¿Con qué excusa me voy a presentar yo delante de Dios? Mucha gente, hermanos, se preocupa, ¿verdad? Mucha gente se preocupa. El carpintero, ¿verdad? El carpintero que hace casas, hermano. Él hace casas, levanta casas y tal. Pero miren ustedes la casa que él tiene. Se le llueve, las ventanas están todas pues, en ningún lado. Pero él anda arreglando casas. Porque él es su oficio. A él le interesa mucho su familia, su bienestar. Y no le interesa mucho su casa. El mismo el que tira cemento. Vaya usted, él anda haciendo banquetas, ragüeyes, pero él no tiene, el garaje no tiene nada. No tiene la banqueta, anda quebrada, el ragüey es pura tierra. Y así exclusivamente el mecánico anda componiendo carros y él anda todo desbaratado, ¿me entiendes? Y bueno, aquí me tienen muchos hermanos, no me quiero meter en problemas. Pero las que limpian casas, andan limpiando casas y bien padre para acá. Visítelas, para que mire usted, andan los cucarachos por ahí, por acá y por acá y por acá. Y el predicador, hermano, miren usted, el predicador. Él anda aquí, anda visitando, anda allá, anda salvando gente. Y sus hijos están en la cárcel. Están perdidos. Dice aquí, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Más importante para mí, lo más importante soy yo. Bueno, me preocupa la hermana, claro que me preocupa la hermana, me preocupa el hermano también, aquel que no vino, me preocupan mis familiares, mis amigos, me preocupa todo eso, pero de nada aprovecho. Si yo los ganara a ellos, yo me pierdo. Solo mi salvación es lo más importante para mí. Por eso digo Cristo que en aquel día dos estarán en el campo, dice, uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Dos estarán en una cama, una va a ser llevada y el otro va a ser dejado. Y dos estarán en un molino y así sucesivamente. Pero la cuestión es que usted no debe decir, bueno, el dejado va a ser el otro, yo soy. No, los dos tienen que pensar, yo quiero ser el llevado. Yo no quiero ser el que se quede. Y si ese pensamiento está en los dos se van a ir. Porque los dos quieren pensar así. Y aquí dice, ¿qué aprovecha el hombre si perdiere? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Verso 27. Por terminar. Porque el Hijo del Hombre vendrá. Oigan, de que va a venir, hermano. En la gloria de su Padre. Con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno. A cada uno. Le va a pagar. De acuerdo, conforme, dice, a sus hechos o obras. Es lo mismo. ¿Estamos listos nosotros, hermano? Hay un campo de cantando. ¿Estás tú listo? ¿Estás listo?
más puede hacer Él para decir que te ama? ¿Qué más quieres que Él haga para probarte que Él te quiere, que Él lo quiere? Que tú vayas a sufrir eternamente, que tú vivas con Él para siempre. Él te está diciendo, aquí está tu casa, te la tengo preparada. A eso vine, a preparar lugar. ¿Por qué no quieres ir? ¿Qué es lo que te impide? ¿Qué es lo que te estorba? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. A mí me encanta eso de David, hermano, porque David yo me identifico mucho con David, porque después de que él cometió sus pecados, que mandó matar al esposo de una señora para quedarse con ella, y él ya antes de esto había cometido adulterio, y él no quería que nadie se diera cuenta, él quería arreglar las cosas de alguna manera, ¿verdad? Él había caído en un pecado que realmente era imperdonable, ¿verdad? Y era el rey de Israel, y él había cometido adulterio con esta persona, y entonces él dice, tengo que hacer todo lo que sea posible para que nadie se dé cuenta de esto, y él quería salirse con la de él, ¿verdad? Porque es lo que hacen los ricos, hermanos, ¿verdad? No les importa las fachadas que hagan, ellos hacen lo que sea para que todo quede tapado, ¿verdad? Entonces, cuando él cometió adulterio, 2 meses más tarde, la señora vino y lo visitó. Mi rey, le tengo malas noticias. ¿Qué pasa? Estoy embarazada. ¿Cómo? ¿Se acuerda la vez que usted me agarró? ¿Está segura? Segurita. Mi esposo no me ha tocado. Casi 1 año mi esposo ya no me ha tocado. No te preocupes, yo arreglo esto. No te preocupes. Yo arreglo esto. No le digas a nadie. Yo arreglo esto. Porque nosotros los seres humanos a veces, como él conocía a su esposo y sabía que estaba en la guerra, él comenzó a tramar algo. Y un día el esposo llegó al palacio del rey, venía de la guerra, y le dijo, le trajo malas noticias. Señor, le dice, estamos en combate y el enemigo nos está llegando muy cerca. Necesitamos más refuerzos. Me mandó el general que necesitamos más refuerzos, porque el enemigo cada vez se acerca más y más y más. Dice, está bueno, no te preocupes. No tomas una copa. Se lo lleva para adentro. Es el esposo de la señora con la que él ha cometido adulterio. Le mete una copa, no lo quería mucho, es el rey. Era su trabajador. Tómate otra. No, señor, yo tengo que regresar para allá. No te preocupes, tú no te preocupes. Agárrate unos días, vete para tu casa. Acuéstate con tu esposa, pásala bien, agárrate. No, señor, yo no puedo hacer eso, ¿cómo voy a hacer eso? Mis hermanos están allá, mi gente está allá. Tengo que estar allá con ellos. Yo no puedo tratarme aquí tranquilo. El rey lo que quería era que él estuviera en su casa, que durmiera con ella, ¿verdad? Para achacarle, ¿verdad? Para que de alguna manera él se diera. Lo emborrachó y lo dijo que se fuera a acostar, pero él no se acostó. Él salió y fue y se acostó ahí en la calle, la puerta del rey. Ahí amaneció. En la mañana lo miró. ¿No te fuiste? No, yo no me voy a ir ahí. Yo no voy para mi casa. Yo no voy a estar con mi esposa mirando que allá. Yo me voy a ir para el combate. Ok, está bueno. Es una carta. Dice, llévasela a generar esta carta, pero quiero que tú se la entregues personalmente. ¿La vas a leer? No. ¿Saben lo que decía la carta? El hombre que lleva esta carta quiero que lo pongas enfrente, para que sea el primero para que lo mate. Y cuando él llegó, Urias, se llama Urias, cuando llegó a la carta se la dio a mi general dice, aquí le manda a mi señor esta carta. Entonces el general la abrió delante de él. Cuando la lee,
Sí, el Señor dijo que tú me dieras. Sí, Él me dijo que yo personalmente se la diera. La carta decía, el hombre que te dé esta carta, quiero que lo al frente, que se muera. Porque Él quiere que la mujer sea viuda. Ya estando viuda, Él se puede estar con ella. Entonces, como está haciendo, queremos arreglar las cosas. Y digo que me identifico mucho con Él porque Él cometió muchos errores, pero al final de cuentas Él dice, grande Dios es en misericordia. Porque yo te confesé mi pecado y tú me perdonaste. Salmo número 32, lea versículo 1, 2 y 3, usted se va a dar cuenta cómo David se expresa. El Salmo 51 dice, contra ti solo he pecado, Señor, y he hecho lo malo. Lávame más y más de mi maldad, límpiame, pero no quites tu espíritu de mí. Y sobre estas súplicas Dios lo perdona, porque Dios lo perdona. El Salmo número 32, versículo 3 y 4, lo dice claramente, que Dios lo perdonó. Si Dios perdonó a David que mató, adulteró y cometió otros errores graves, que no me pueda perdonar a mí mi rebelión o qué sé yo, que no me pueda perdonar a mí, que no me pueda yo despojar de lo que me estorba para hacerle a Él fiel. Mi vicio, ¿qué es lo que me impide? Vamos a estar de pie, hermano, vamos a tratar el 114. Y lo voy a invitar para que venga con el Señor. Voy a bautizar para el perdón de pecados. Todo va a seguir igual, pero usted ahora el único que va a ganar es usted. Aquí no hay quien gane. El único que gana es la persona que lo hace. Si usted le ha fallado al Señor en el pasado, venga, pídele perdón al Señor. Dile, Señor, renuévame. Quiero volver, Señor, a sentirte. Quiero estar contigo, Señor. ¿Qué dije? 117, ¿verdad? No, 114. 114. El gran día viene, muy pronto viene, el gran día del juicio final. Cuando justos y malos el gran juez apartará, esperemos el juicio final. ¿Estás listo? ¿Estás listo? La trompeta ya da la señal. ¿Estás listo? Esperando el juicio final. Día triste viene, muy pronto viene, el gran día del juicio final. Cuando el pueblo rebelde reprobado ahí